En la medida en que se acerca el 11 de mayo y con él el fin del título 42, se acrecenta la histeria antimigrante, sobre todo en Estados Unidos y en estados como Texas. Ahí se han movilizado reservistas, han llegado elementos y equipo militar y el gobernador Greg Abbott habla de una emergencia ya nacional. Mire usted, hoy el presidente López Obrador habló por teléfono con este tema, con el tema del fentanilo, con el presidente Biden. Mientras tanto, esa tensión se vive no solamente en ámbitos gubernamentales, en la Unión Americana, en Brownsville, en la frontera con México, en la frontera con Matamoros, pero del lado estadounidense, el conductor de un camión de origen hispano provocó un atropello masivo de migrantes, dejó 8 muertos y varios heridos. La histeria gubernamental es la que alimenta la social. Así luce la frontera entre San Diego, California. Miles de migrantes permanecen varados a la espera del fin del título 42, la medida con la cual el gobierno estadounidense deporta de forma automática a quienes no cuentan con documentos para ingresar, con el argumento de restricciones por la pandemia de COVID-19. Pero después de este 11 de mayo, eso quedará atrás. Estados Unidos ha declarado el fin de la pandemia desde abril pasado y por ello los migrantes esperan ingresar de una forma más fácil. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha reiterado que el fin del título 42 no significa que las fronteras estarán abiertas. Esto se debe a que pondrá en marcha el título 8, que es más estricto, con deportaciones automáticas, principalmente para quienes tienen cargos criminales y que busquen llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Se estima que con la medida del título 42, la patrulla fronteriza detuvo a 1,150 personas a diario desde 2020 y con la frontera desbordada, esta cifra aumentará a partir del jueves. En Texas, el gobernador Greg Abbott busca blindarse. Ya envió refuerzos a la frontera para prepararse ante un posible aumento de migrantes. Ordenó el envío de cientos de soldados de la Guardia Nacional. Today we are deploying a new National Guard unit. It's called the Texas Tactical Border Force. Right now, as we're speaking, the Texas National Guard is loading Black Hawk helicopters and C-130s. Y las ciudades tejanas del Paso, Laredo y Brownsville han declarado estado de emergencia. En esta última ocurrió una tragedia el domingo pasado. 18 migrantes fueron atropellados mientras esperaban un autobús. Al menos 8 personas murieron y otras 10 resultaron heridas. La policía ya identificó al autor del atropello, que se trata de George Álvarez, de 34 años, quien señaló tiene un largo historial criminal y además está acusado de homicidio involuntario. Como parte de la contención contra la llegada de miles de mexicanos, caribeños, centroamericanos y sudamericanos, el gobierno federal envió 1,500 elementos del ejército hacia estos puntos migratorios. La gobernadora del estado de Arizona, Kathy Hobbs, pidió a la Casa Blanca un plan federal que incluya fondos para las comunidades fronterizas, pues asegura que Joe Biden no ha presentado un plan claro en tema migratorio. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que está dispuesto a presentar ayuda para el control migratorio. Señaló que está dispuesto a prestar ayuda para el control migratorio, a pesar de que no es un estado que hace frontera con México ni tiene jurisdicción para ello. Y la ciudad de Nueva York desbloqueó $1,000 millones para ayudar a la ciudad en la que se prevé una nueva llegada masiva de migrantes. Además, ordenó movilizar a 500 agentes suplementarios de la Guardia Nacional. En medio de estos preparativos, esta mañana, el presidente López Obrador sostuvo una llamada de 1 hora con su homólogo Joe Biden. A través de su cuenta de Twitter, Obrador mencionó que se reafirmó el compromiso de seguir trabajando en temas como migración, con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas. Recalcó que todo es en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de ambos países. Reafirmó que son buenos vecinos y amigos.
Bueno, lo que realmente platicaron los presidentes Biden y López Obrador, como siempre ocurre en este tipo de reuniones, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la situación en la frontera es crítica y que hay que coordinar, guste o no, las políticas entre los dos países, porque es crítica para el presidente Biden, para la Unión Americana, pero también para México, que sigue recibiendo migrantes, siguen enviando migrantes de los Estados Unidos hacia México, porque se acaba el título 42, pero comienza el título 8, que es incluso más grave, más delicado, más duro que el título 42, y el problema sigue y crece. Y como decía la gobernadora de Arizona, la verdad no la conocemos, pero lo que dice es verdad. No hay una política concreta para atender este tema. Lo que hay son paliativos para evitar que el tema migratorio estalle. Pero no tenemos ni allá ni aquí una política migratoria concreta. No, bueno, estamos viendo, lo único que están haciendo, por ejemplo, el gobernador de Texas es prácticamente blindar su frontera ante el riesgo eminente que están viendo de que lleguen a cruzar todos estos migrantes. Escuchábamos en la nota que aproximadamente la patrulla fronteriza en Estados Unidos detiene aproximadamente a 1,000 personas diarias. Imagínense, son 30,000 al mes. Imagínense lo que va a haber de cantidad de gente y sobre todo esa cantidad de migrantes en el lado mexicano. Mientras tanto, aquí en México el gobierno puso fin a la pandemia de COVID, una pandemia que se atendió de forma desastrosa en muchísimos ámbitos y ante la cual ya hace muchos meses que no se toma medida alguna. La gestión de López-Gatell a la frente de esta emergencia resultó trágica y están los resultados y lo veremos todavía más adelante con peores noticias, incluso con la transversión de las cifras de fallecidos, la subestimación de la enfermedad, con medicinas sin coordinación y contradicciones entre sí, incluyendo resistencia esta que hubo enorme para comprar vacunas del propio López-Gatell, que incluso se tuvieron que comprar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marta Delgado. Esa era una chamba de López-Gatell que no hizo. El gobierno federal firmó un decreto para poner fin a la emergencia por COVID-19. El impresentable subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la emergencia sanitaria por COVID-19 llegó a su fin debido a que el país cumple con los criterios que tomó la Organización Mundial de la Salud. Fue la pésima gestión de Gatell al frente de la emergencia sanitaria la que ocasionó, de acuerdo con el INEGI, 704,358 muertes entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Los fallos del vocero de la pandemia se cuentan al por mayor. Primero, minimizó el peligro por el virus SARS-CoV-2. Dijo que la enfermedad era de baja virulencia si la comparábamos con fenómenos como la influenza. Por si no fuera poco, limitó las pruebas de diagnóstico y dijo que solo eran útiles para personas que presentaban síntomas. En lugar de hacer pruebas masivas para detectar casos de manera específica, Gatell diseñó la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que pidió a la gente guardarse en sus casas, lo que paralizó la economía del país. Según su diseño, buscaba ganar tiempo para hacer una reconversión hospitalaria, pero eso también le falló y la pandemia rebasó la capacidad de los centros hospitalarios. Fue en los hospitales públicos donde murió el 80% de la gente, en gran medida porque no contaban con los insumos médicos necesarios. El caos se vivió cada día en las conferencias vespertinas, donde López-Gatell inventaba cifras, cambiaba fechas en las que se alcanzaría el pico de contagios, además de cambiar varias veces su pronóstico sobre el máximo de decesos que dejaría la pandemia en México. Incluso el llamado semáforo epidémico, una creación del propio Gatell, fue eliminado. Dijo que el color del semáforo era intrascendente. Sobre el tema de la vacunación, nuestro país fue de los primeros en tener acceso a las dosis. Sin embargo, predominó la mala organización. Se contó con vacunas de varios proveedores, pero no existió continuidad ni sistema de rastreo. En septiembre de 2022, las autoridades reconocieron la pérdida de más de 5 millones de dosis que fueron a dar a la basura porque caducaron.
El trabajo del subsecretario Gatell para hacer frente a la pandemia ha sido deficiente. Los números así lo demuestran. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México fue el tercer país con el mayor exceso de mortalidad en América Latina y el Caribe durante los primeros años de la pandemia. Según el organismo, la velocidad de vacunación en México, diseñada por el subsecretario de Salud, estuvo por debajo del promedio de la OCDE. Bueno, y el hecho es que es un desastre lo de López-Gatell. Pero si esto no fuera, como es, una enorme tragedia con más de 700.000 muertos, podría resultar hasta cómico. Estas son algunas de las frases célebres de nuestros gobernantes ante la pandemia. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso. ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú. El usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso tiene una nula utilidad. El paciente, México, está en buenas condiciones, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado. Que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira. Quiero dejarlo muy en claro. Las personas que fallecieron. Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Científicamente, los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. A mis nietos no los vacuno. Con test, con paracetamol, lo que se usan las mamás, el Vaporru y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes. Bueno, y esto es una pálida muestra de todo lo que se dijo en torno al COVID, en torno a la pandemia, en torno a las medidas. No nos olvidemos del detente y de las estampitas y esas cosas. Lo que hay en el fondo, y lo ha habido, desgraciadamente lo vimos con la reforma al CONACYT, es un desprecio por la ciencia y por el conocimiento. Tuvimos más de 700.000 muertos. Somos el tercer país con el mayor porcentaje de muertos en el mundo. Si eso a alguien le parece un éxito, estamos realmente, pero realmente muy mal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. La decisión del Pleno de la Corte de invalidar constitucionalmente la primera parte del Plan B electoral es de enorme trascendencia por todo lo que implica, y no solo por el voto de este Plan B, de este principio en particular, sino por todo lo que viene. La parte sustancial de esas reformas electorales que desmantelarían al INE y la cascada de reformas que se aprobaron violando todo el proceso legislativo en los últimos días de sesiones en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Esto podría pasar.
El Diario Oficial de la Federación publicó 7 de las reformas que el Senado aprobó fast track entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Se trata de las mismas leyes que aprobaron los diputados en la sesión maratónica del 24 y 25 de abril. Entre los decretos publicados se encuentran la reforma en materia de protección del espacio aéreo. El dictamen modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. También están las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. A partir de este día, los grupos parlamentarios de oposición cuentan con 30 días para interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También los ciudadanos podrán impugnarlas a través de un juicio de amparo. Aún faltan por publicar otras 13 reformas de la veintena de reformas aprobadas por el Congreso, entre ellas las que desaparecen al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, al CONACYT y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se prevé que la oposición impugne al menos 12 de las 20 reformas que fueron aprobadas en fast track. La verdad es que no sorprende la decisión de invalidar estas leyes. El gobierno de la República tomó la decisión de violar todas las reglas, todos los procedimientos parlamentarios que se utilizan para permitir que la oposición tenga voz, que tenga voto también y que por supuesto pueda presentar sus objeciones. En cuanto al proyecto para resolver la segunda parte del Plan B electoral, ahora está en el proceso de instrucción en la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Cabe aclarar que este proyecto no se ve afectado por la invalidación de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que integran la primera parte del Plan B. La verdad es que hay una muy buena razón para tener una Suprema Corte de Justicia y es garantizar que las reglas que establece la Constitución, que las garantías que establece nuestra Carta Magna se nos apliquen a todos y por supuesto que no pueda haber leyes que violen la Constitución. El decreto de la segunda parte del Plan B fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo y está integrado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y además se expidió la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, contra la negativa para permitirle sesionar con 4 comisionados. La Corte ordenó notificar a la Cámara de Senadores, quienes son señalados por el INAI por incurrir en omisión al no designar a los comisionados que hacen falta para mínimo reunir el quórum legal para sesionar. Asimismo, ordenó notificar a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si lo considera necesario, en 5 días hábiles solicite tener intervención en el recurso. Y bueno, como se preveía, la reacción presidencial ante esta decisión del Pleno de la Corte ha sido muy dura, tan dura como fue absurda la actitud que tomó la Consejería Jurídica de la Presidencia, que sacó un comunicado diciendo que los ministros invadían otro poder, el legislativo, analizando la constitucionalidad de las leyes aprobadas por este. Si la consejera jurídica de la Presidencia de la República no conoce la Constitución y no conoce el equilibrio entre poderes y no sabe para qué está el Poder Judicial, que es precisamente, entre otras tareas, para eso, para ver la constitucionalidad de las leyes, yo no sé qué hará en su trabajo. La postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara. Los legisladores deben evitar aprobar leyes al vapor y en lo oscurito. A mi juicio, es contrario a la configuración representativa, republicana y democrática que prevé nuestro texto constitucional, por lo que reitero, considero que existen condiciones suficientes para declarar la invalidez del proceso legislativo en cuestión y consecuentemente de las normas que derivaron del mismo. La invalidez de la primera parte del llamado Plan B en materia electoral generó reacciones en Palacio Nacional. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros.
como lo establecía la Constitución liberal de 1857. Para poder lograr esto, necesita tener una mayoría calificada en el Congreso, es decir, contar con las 2/3 partes de los curules. Esto es, por lo menos 334 diputados. Para ello, dijo el presidente, viene el Plan C, en el que pedirá el apoyo de sus seguidores para ganar la mayoría del Congreso en las próximas elecciones. El domingo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un comunicado en el que dice que la Suprema Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo y que de hacerlo violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia informó oficialmente al Senado de la decisión del Pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. Bueno, y vamos a otro tema. Aquí le contábamos ya hace tiempo la historia de un avión boletinado por el gobierno estadounidense de origen iraní con matrícula venezolana que estuvo varios días en México en el aeropuerto de Querétaro. Es más, 2 veces aterrizó en el aeropuerto de Querétaro, donde no se sabe qué hizo, qué cargó o qué descargó. Y fue detenido al llegar a otro extraño viaje y muy lejano a Argentina. Ahora ese avión finalmente fue decomisado por Estados Unidos mientras se continúa investigando cuál ha sido esa trama, qué ha sido el recorrido de este avión y por qué lo ha hecho Irán, México, Argentina. Bueno, y ahora ya estará en Estados Unidos. Es el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa. Estuvo en el aeropuerto de Querétaro, en México, y nunca se supo por qué ni qué carga depositó y transportó. Desde junio del año pasado permanece en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Retenido a petición de las autoridades estadounidenses porque a bordo iban 20 tripulantes, en su mayoría de la Guardia Revolucionaria iraní, considerada un grupo terrorista por la Unión Americana. Los tripulantes fueron detenidos y finalmente expulsados a sus países, aunque a varios se les sigue juicio acusados de terrorismo. Esta semana, la justicia estadounidense logró quedarse con el avión y en los próximos días saldrá de Ezeiza rumbo a la Unión Americana. El avión era propiedad de la compañía Conviasa, que está en la lista negra de la OFAC, con la que México mantiene una relación particularmente estrecha. Antes de Conviasa, la aeronave era propiedad de una empresa iraní, hasta enero del 2022, la cual también está en la lista negra de la OFAC, por considerar que vende y provee ilegalmente armas a organizaciones terroristas. La Guardia Revolucionaria iraní y su grupo de élite están en la misma lista. Además, son considerados terroristas por los atentados que han cometido en distintas partes del mundo. Se ha reconstruido el itinerario de ese avión antes de volar de Querétaro a Buenos Aires. En apenas 3 semanas, había estado 5 veces en Caracas, 4 en Teherán, 2 en Ciudad del Este, Paraguay, 2 en Belgrado, 1 en Moscú y otras 2 en Querétaro. Estos datos constan en la lista que cotidianamente utilizan y supervisan los gobiernos. Una de ellas es de la OFAC. Tan pública es esa información que el avión aterrizó primero en la ciudad de Córdoba, Argentina, y no fue surtido de combustóleo porque las empresas sabían que estaba boletinado. Por ello se dirigió a Buenos Aires, donde tampoco fue aprovisionado, y trató de llegar a Montevideo. Pero el gobierno de Uruguay no le permitió aterrizar y regresó a Buenos Aires, donde por la denuncia que recibieron fiscales y jueces terminó retenido. El gobierno argentino, que tiene buenas relaciones con Venezuela y con Irán, quiso hacer pasar todo por una confusión, a pesar del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994, que dejó 22 muertos. Un atentado planeado y ejecutado por Hezbollah, grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán. Pero la justicia en Argentina profundizó en las investigaciones del avión, con tripulación de mayoría iraní, y se sumó a las autoridades de Estados Unidos. La investigación continúa. Bueno, hay muchísimas más preguntas y ninguna respuesta de México sobre este tema. Es como si ese avión nunca hubiera estado en México, donde estuvo en 2 ocasiones, varios días. No se sabe incluso por qué tardó 2 días en llegar de Querétaro, supuestamente a la ciudad de Córdoba, en Argentina, un viaje para un avión de esas características de no más de 8 o 9 horas. Pero bueno, las preguntas ahí están.
y la que está haciendo esas preguntas es la inteligencia estadounidense. ¿Por qué? Porque este avión y sus tripulantes están relacionados con hechos terroristas. Hablando de temas de Sudamérica, mire, este domingo sufrió una derrota brutal. El presidente chileno Gabriel Boric en Chile perdió en forma abrumadora las elecciones para crear un consejo, una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Fue ganada esa asamblea por la derecha y la ultraderecha a nivel tal que Gabriel Boric o la izquierda chilena se puede quedar siquiera sin poder tener derecho de veto sobre algún punto porque quedaría reducida a 1/3. Y el otro que está en una crisis terrible es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha hecho renunciar a su gabinete, ha perdido, se ha roto la alianza que lo llevó al gobierno. Eso pasa cuando se quieren imponer las cosas y no negociarlas. Bueno, Jorge, otro que también está en problemas es Donald Trump, ya que un jurado determinó que abusó y difamó a la columnista E. Jean Carroll en una tienda departamental de Nueva York en la década de los 90. El expresidente le tiene que pagar una indemnización de $5 millones por el daño y perjuicios. La defensa de Donald Trump ha señalado que las acusaciones eran mentira y aseguró que se trató de una demanda falsa motivada con fines políticos. Incluso el propio Donald Trump salió ya a decir que le habían pagado a Carroll para el Partido Demócrata, cosa que no es cierto porque ella lleva años denunciando a Donald Trump. Y bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos aquí una cita muy especial en Todo Personal. Sueñe bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.